Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, antes de nada, muchas gracias por su exposición y, bueno, decirle que si todo estuviera en el portal de transparencia no le hubiera solicitado la información al respecto. Solicité su comparecencia ante el Pleno para pedirle explicaciones por el caso del director fantasma del Centro Andaluz de Flamenco, pero en aquel momento no se incluyó en el orden del día y, como parece que cuesta que la Mesa del Parlamento acepte tramitar en Pleno solicitudes que vienen de Podemos, pues decidí solicitar ahora su comparecencia ante esta comisión. Voy a exponerle algunos datos que resultan, por lo menos para mi parecer, cuanto menos inquietantes. Luis Guerrero, director del Centro Andaluz de Flamenco, durante 3 años sin que él mismo lo supiera. Es más, sin que siquiera supiera que existe ese centro. De 2012 a 2015 estuvo cobrando más de 2.000 euros por las supuestas labores de dirección. Más datos sobre él. Es miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga. Curiosa coincidencia. Trabajó como asesor de la Consejería de Cultura y ha organizado eventos para el Centro Andaluz de las Letras. Nunca pisó el centro de Jerez, por el que estaba cobrando como director. Solo este caso resulta escandaloso. Pero, señora consejera, lo verdaderamente escandaloso es que este parece que no es un caso aislado. Muchos altos cargos adscritos a la Consejería de Cultura repiten esquemas que recuerdan bastante al caso Guerrero. He mencionado el Centro Andaluz de las Letras. Juan José Telles, director del Centro Andaluz de las Letras, con contrato de personal externo no laboral, elegido sin concurso de buenas prácticas, como sería deseable. Sigamos. Juan Antonio Álvarez Reyes, elegido en 2010 director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con un contrato por 4 años. Hoy, 5 años después, sigue en su cargo cuando este puesto debería haber salido ya a concurso. Y más. Pablo Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía y, por cierto, estrechamente vinculado al PSOE de Sevilla. La RPT del CAF, según pude comprobar en la web, contempla la figura de director, un nivel 28 con rango de jefe de servicio en servicios centrales, es decir, personal de libre designación que debe ser funcionario. Señoría, si se sacara este puesto a concurso, pues resulta que Juliá nunca podría optar a él por la sencilla razón de que no es funcionario. ¿Cuál es la trampa que parece que hizo la Junta para designar a Juliá como director, aunque no reúna las condiciones legales para serlo? Pues muy fácil, el anterior consejero lo nombra asesor de su gabinete en Sevilla, de modo que adquiere el estatus de funcionario eventual. Pero por muy funcionario eventual que fuera, señora consejera, Juliá no debería haber ocupado un puesto que está diseñado para funcionarios de carrera. Es más, sería una irregularidad si él estuviera en el organigrama por encima de un funcionario o laboral de la Administración General. Pero además, ¿cómo puede un funcionario eventual de gabinete con plaza en Sevilla ser el director del Centro Andaluz de la Fotografía que está en Almería? Por si fuera poco, parece que ni siquiera le convence estar ligado sobre el papel a Almería y ahora quiere hacer una sede del CAF en Sevilla. Esto es lo que hace el PSOE para equilibrar los agravios territoriales de Andalucía. El puesto del director del Centro Andaluz de la Fotografía debería salir inmediatamente a concurso y, desde luego, pues no podría ocuparlo un asesor del anterior consejero que no cumple los requisitos legales para el puesto. Pero todavía hay más. Reinaldo Fernández Manzano, actual director del Patronato de la Alhambra, por muchos años, como ustedes saben, director del Centro de Documentación Musical y, como todos los demás, muy vinculado de pasos al PSOE. Al igual que Juliá, Reinaldo no es funcionario, por lo que no debería haber ejercido el puesto de director del Centro de Documentación Musical. Al igual que Juliá, se usó esta pequeña trampa de la condición de funcionario eventual para que pudiera cobrar dinero como un directivo, pues solicitó una excedencia y fue nombrado personal eventual de gabinete, es decir, asesor del consejero y adscrito a su gabinete en Sevilla, aunque su despacho lo tuviera en Granada. Pero, señora consejera, todavía hay más. Según los datos que hasta hace poco podían consultarse en la web, resulta que en la RPT del Centro de Documentación Musical no aparece reflejado ningún puesto de director. Es decir, aquí más que un director fantasma, lo que nos encontramos es un puesto fantasma, un puesto que parece que no existe, pero que, sin embargo, ha estado ocupando de manera irregular el actual director del Patronato de la Alhambra.
Los puestos de más alto nivel que aparecen en la RPT del centro son departamentos de Administración, Catalogación y Documentación, 3 funcionarios por concurso del grupo A1 o A2, con especial formación en gestión económica y administrativa y biblioteconomía. Es decir, no existe la figura de director, ni mucho menos es un personal de libre designación. El puesto que Reinaldo Fernández Manzano ocupó era en realidad de asesor de documentación musical, un laboral que no podía ejercer funciones de director. Tras su nombramiento para el cargo directivo de la Alhambra, señora consejera, usted misma anunció que no se iba a cubrir el puesto de director del Centro de Documentación Musical. Y esto parece un bonito eufemismo para no tener que decir que no se cubre porque sencillamente este puesto nunca ha existido, a pesar de que este señor haya ejercido como tal y cobrado por ello. Además, la política de personal de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales es absolutamente oscura y a un secreto a voces que es el lugar común donde acaban desde exaltos cargos hasta periodistas afines al PSOE, siendo una especie de puerta giratoria dentro de casa. El caso del director fantasma se queda en mera anécdota ante otros casos que reflejan cómo se estaba haciendo la gestión global de su consejería. Ahora usted nos podrá repetir que esos casos son una minucia sin importancia, que son carentes de realidad, que lo que ocurre es, y le cito, que no se acompasó la denominación del puesto a los funcionarios que sí, a las funciones, que sí se le atribuyeron. También podrá echar la culpa al anterior consejero y hacer como si nada, puesto que estas han sido hasta ahora las reacciones que usted ha tenido. Pero, señora consejera, los casos que les pongo considero que son bastante graves y no deberían quedar impunes. Su consejería y los organismos afines tienen la sombra de haber sido construidos en base de bastantes irregularidades, contratos fraudulentos de altos cargos y opacidad. Porque la transparencia respecto a los altos cargos relacionados con su consejería es inexistente. Es más, curiosamente, parte de los datos que he expuesto hoy aquí hasta hace poco se podían consultar parcialmente buscando por la web, pero a raíz del escándalo del director fantasma muchos de ellos han desaparecido de repente. Aunque he de decirle que entiendo que quieran ocultar este tipo de información a los andaluces por el alto grado de irregularidades que saldrían a la luz. Un último apunte. Luis, Juan Antonio, Pablo, Juan José, Reinaldo, todos los nombres citados hoy aquí son hombres, ni una sola mujer. Y no es casualidad, no existe paridad en los altos cargos de su consejería. Por todo ello, exijo que no permite que se emplee el dinero de los andaluces de manera fraudulenta. Les exijo a ustedes que hablan de transparencia, que publiquen la lista de todos los altos cargos adscritos a Cultura, indicando claramente los salarios que perciben, que es lo único que hasta ahora parece importante, cuáles son los requisitos legales de dichos cargos y la vigencia de los contratos, puesto que a pesar de que hemos buceado en el portal de transparencia, estos datos no están accesibles. Espero, señora consejera, usted que dice que quiere hacer las cosas bien y yo quiero creerla, que tome de manera inmediata medidas tajantes para acabar con esta estructura tan llena de lagunas y que la hacen estar tan alejada de la decencia, la legalidad, la transparencia y la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera, tiene la palabra.